Pero nosotros pertenecemos a un movimiento particular, ¿ya?, que tiene una idea distinta de evangelización, ¿ya?, que tiene un método, ¿ya? Por lo tanto, la catequesis sí tiene que existir, pero hay que hacer otra cosa además de la catequesis, ¿ya? Nosotros tenemos que caminar un poco más allá. ¿Y de qué se trata esta evangelización? Que es la nueva evangelización que se hablaba de los años, digamos, de posconcilio, ¿ya?, que era una evangelización que tenía que, primero que nada, buscar a la gente que estaba más alejada o que no tenía la posibilidad de conocer a Dios, ¿ya? Y eso significaba, ¿qué cosa? Que era insertarse, ¿ya?, en los diferentes niveles de la cultura, en los diferentes campos de la actividad humana, ¿ya?, para poder llegar a esa gente que no tenía conocimiento de Dios. Entonces, este nuevo estilo de evangelización, la nueva evangelización que se llamó, ¿ya?, tiene elementos que son distintos a lo mejor a la evangelización permanente. Y en esta nueva evangelización tenemos elementos como el llamado a la conversión, ¿ya?, la imagen o el concepto del reino de Dios, Jesucristo, ¿ya?, como protagonista de esta evangelización, como centro de esta evangelización, y la promesa de la vida eterna. Un poco ese fue cómo se estructuró, cómo iba a ser el trabajo, el itinerario de esta nueva evangelización, capaz de lograr que le escuche todo el mundo, ¿ya?, el que no tiene acceso sobre todo a la evangelización, sobre todo esa evangelización clásica, que muchos de acá tuvimos la posibilidad de tenerla, ¿ya?, y que no llegue solo a un grupo determinado. La evangelización es para todo el mundo y debemos buscar esos caminos para poder llegar y llevar el evangelio a todos. Eso en el fondo como la introducción de este tema, porque hay que pasar un poco por la realidad de uno, ¿ya?, cómo lo vivió, cómo lo siente y qué significa para uno evangelización, porque yo puedo tener un concepto, puedo tener una experiencia distinta, y por eso es bueno compartir y más o menos dejar de estandarizar un poco lo que significa. Entonces, en esta evangelización, dice su santidad Juan Pablo II, dice, tenemos que comprometernos en una nueva evangelización que traiga las riquezas de la presencia de Cristo a todos los hombres y las culturas de estos tiempos, ¿ya? Y dentro de esta acción pastoral nosotros tenemos mucho protagonismo. El MCC se ofrece a la Iglesia a través de su método, como un servicio constante, ¿ya? Nosotros estamos insertos en esta realidad de la evangelización con nuestro método, ¿ya?, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Nosotros somos evangelizadores, pero de una forma distinta. Nuestro método a nosotros nos ofrece metodología técnica distinta para poder insertarnos y hacer un buen trabajo. Esto se tiene que orientar siempre dentro de un marco que es doctrinal, que tenemos que tener claro todos, ¿cierto? El evangelizar es para nosotros, o debe ser para nosotros, el anunciar el reino de Dios, ¿ya?, pero un reino de Dios no con esas características a lo mejor edénicas que nosotros imaginamos, que está en el cielo, que está digamos, sujeto a una imagen paradigmática, digamos, de lo que es el reino de Dios, sino que aquí, ¿ya?, aterrizarlo. Bueno, sí, hay un texto que yo quiero leer que es del Apocalipsis, que tiene un poco de relación con esto, y hablamos de cómo deberíamos entender una orientación para entender lo que es el reino de Dios. Dice, desde Apocalipsis 21, versículo 1 en adelante, dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, engranada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, Él habitará en medio de ellos, ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Cristo, después de la resurrección, ¿cierto?, Él, cuando nos entrega el Espíritu Santo, cuando a nosotros nos llega el Espíritu Santo, Cristo está con nosotros.
La resurrección marca un antes y un después, ¿cierto?, en la historia de nosotros y en la historia, o sea, en el concepto del reino de Dios. Porque Dios está con nosotros ahora. Él está vivo entre nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Él nos está guiando. Él nos está haciendo, por ejemplo, llegar hoy día acá, compartir, hacer comunidad. Por lo tanto, ese reino de Dios, esa responsabilidad para ayudar en esta construcción y en esta restauración, digámoslo así, ahí tenemos que confiarnos en Dios, porque Él está con nosotros. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Si no creemos eso, ya estamos mal. Tenemos que saber que Dios está permanentemente con nosotros, que Dios habita en nosotros. Y ese reino de Dios, anunciar ese reino de Dios, es construirlo entre todos nosotros. ¿Y eso para qué? Para la liberación de todo lo que oprime al hombre. En primer lugar, el pecado, lo que nos hablaba Padre Ido la semana pasada. El pecado es lo que a nosotros nos limita, el pecado de todo tipo. Es lo que a nosotros nos tranca, no nos deja liberarnos, nos mantiene ahí, ¿cierto? Y también esta liberación a nosotros nos libera también del maligno, del demonio, del malo. Había un curita que decía, que me parece que era el padre Willy, sí, que decía que el mal es un concepto que no existe. Existe el mal, y el malo con nombre y apellido. ¿Ya? Y en este caso es el demonio. Entonces, evangelizar es el anuncio del reino de Dios para liberar todo lo que oprime al hombre, el pecado, el maligno, y para que Dios sea conocido, ¿ya?, entre todos nosotros, para que lo podamos ver a través de nuestros hermanos, a partir de nuestros hermanos, y nos podemos entregar a Él en esa disposición. Esto lo dice Pablo VI en el Evangelio Mundial, a todo el pueblo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos esa misión determinada, ¿cierto? Porque ya tenemos un caminar dentro de la Iglesia y dentro del movimiento, ya eso es parte de nosotros, ¿ya? Y tenemos que hacer esa tarea. Y yo aquí extracteo algo de este librito que nos regaló el Padre Diego el otro día, que es muy interesante por lo demás. Nosotros al recibir el bautismo, nosotros ya tenemos que hacernos cargo también de un oficio que es, bueno, hay tres oficios, ¿cierto?, el sacerdotal, el profético y el real, pero sobre todo del oficio profético, ¿ya? Nosotros de alguna forma tenemos que ser los que hablemos por Dios. Al llevar la palabra de Dios, nosotros estamos hablando por Dios, ¿cierto?, como instrumentos, claramente. Si bien no somos profetas como los que están designados en la palabra, en la Biblia, ¿cierto?, pero tenemos ese oficio que lo podemos desarrollar. Y el profeta es el que tiene que hablar por Dios, ¿ya?, es el emisario en este caso. Y nosotros, claro, podemos decir que a nosotros nos gusta ser cristianos, que nos gusta ser evangelizadores, que de alguna forma nos gusta ser profetas, pero nosotros no decidimos serlo. A lo mejor de una forma consciente, claro, nosotros nos sentimos bien haciéndolo, ¿no?, pero nosotros no decidimos hacerlo, porque este camino ya lo teníamos nosotros predestinado antes de nacer. El Señor ya tenía en nosotros una tarea, ya nos había dibujado, digamos, nuestro trazado en la vida. Y a veces pasa que, a pesar de que nos gusta hacer esto, no nos sentimos dignos y no nos sentimos capaces. Muchas veces yo creo que nos pasa eso. A mí por lo menos me pasa. Uno en la vida va teniendo problemas, ¿cierto?, situaciones que a uno lo atormentan o errores que uno va cometiendo que lo hacen sentirse indigno e incapaz para llevar esta tarea, porque es una tarea que es seria, que es responsable, que es comprometida, y uno tiene que tratar de ser consecuente con eso. Y a veces nos sentimos de esa forma.